Nuestro invitado del día de hoy es Juan Carlos Velasco, profesional en la administración de empresas con 32 años de experiencia en la compañía Corona. Para una mejor experiencia le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat. Al finalizar, podrá realizar una prueba de conocimiento y participar por ser el mejor maestro del mes. Maestro, ¿sabía usted que Grival cuenta con puntos de servicio autorizado? Ingrese a www.grival.com/contacto/. Allí podrá consultar la ubicación de los puntos de servicio y además de recibir asesoría e información, podrá conseguir productos y repuestos. Mientras damos inicio, lo invitamos a poner a prueba nuestra mente y divertirnos un rato con nuestra trivia maestra. Responda la siguiente pregunta en el chat del live. Tendrá 60 segundos para responder. Bienvenidos a la hora maestra. Hoy veremos: ¿todas las griferías son iguales? Nuestro invitado del día de hoy es Juan Carlos Velasco, profesional en la administración de empresas con 32 años de experiencia en la compañía Corona. Para una mejor experiencia le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat. Al finalizar, podrá realizar una prueba de conocimiento y participar por ser el mejor maestro del mes. Maestro, ¿sabía usted que Grival cuenta con puntos de servicio autorizado? Ingrese a www.grival.com/contacto/. Allí podrá consultar la ubicación de los puntos de servicio y además de recibir asesoría e información, podrá conseguir productos y repuestos. Mientras damos inicio, lo invitamos a poner a prueba nuestra mente y divertirnos un rato con nuestra trivia maestra. Responda la siguiente pregunta en el chat del live. Tendrá 60 segundos para responder.
espacio de capacitación que Llave Maestra tiene destinado para ustedes. Recuerden que hoy vamos a tocar un tema que está relacionado pues con las griferías del portafolio de la marca Corona. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se han ido conectando. Vamos inicialmente pues a ir saludando a las personas que nos están acompañando en esta noche, en este espacio de capacitación. Yo les repito, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que estén con nosotros y que acepten la invitación que de manera constante Llave Maestra les hace a ustedes para mantenerlos, lógicamente, enterados en temas de capacitación. Entonces, vamos a quedar como los saluditos correspondientes a las personas que se han ido conectando a ese espacio de capacitación. Don Fernando José Briceño, que nos acompaña desde Florida Blanca. Don Fernando, muchísimas gracias por estar conectado. Don Gustavo Rodríguez, desde Bucaramanga. Don Gustavo, muchas gracias por conectarse a este espacio de capacitación. ¿Sí? Don Luis Basto también, don Luis desde Bucaramanga, muchas gracias. Doña Nancy Medina también está por acá. Doña Nancy Medina conectada, muchas gracias. Don Albeiro Rivera también está conectado. Don Manuel José Flores también se encuentra por acá conectado y está desde la ciudad de Pereira. Don Guillermo León Morales. Don Guillermo, buenas noches igualmente para usted y gracias por conectarse. Don Oscar Manuel Macareno, don Oscar está conectado desde la ciudad de Bogotá, muchas gracias. Doña Gloria Patricia López, también doña Gloria, muchas gracias por conectarse a este espacio de capacitación. Don Oscar Manuel también, Macareno, muchas gracias, don Oscar. Saturio Gómez Reyes, don Saturio, buenas noches desde Medellín, gracias por estar conectado a este espacio de capacitación. Don Alcides Palmar, que también se encuentra aquí desde Villeta, muchas gracias por conectarse. Don Freddy Lozano, don Freddy, muchas gracias desde acá de la ciudad de Cali, muchísimas gracias por conectarse. Don Luis Fernando Jiménez, buenas noches, don Luis Fernando, por estar conectado a este espacio de capacitación. Don Ricardo Rodríguez, que también está conectado. Don Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Otra persona por acá también que nos acompaña, don José Orlando Benavides, muchísimas gracias, desde Bogotá nos acompaña don José Orlando. También nos acompaña don Edwin Angulo, don Edwin, desde Cartagena. Don Edwin, muchísimas gracias por estarnos acompañando a este espacio de capacitación. También don Orlando Vega nos acompaña. Don Orlando Vega, muchísimas gracias, don Orlando, por estar con nosotros acá. Don Horacio Castiblanco, desde Bogotá. Don Horacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Carlos Prada, desde Barranquilla. Muchas buenas noches, don Carlos. Don Javier Hernando Martínez, desde Florencia, Caquetá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Javier Hernando Martínez. Don Edwin Rafael Arrieta, también desde Bogotá, muchísimas gracias. Don Carlos Humberto Herrán, muy buenas noches, don Carlos Humberto. La señora Lucy, también nos acompaña doña Lucy Bayona, buenas noches, doña Lucy. Don Oscar Manuel Macareno, muy buenas noches, desde Suba nos acompaña. Don José Pinzón, muchísimas gracias a don José Pinzón. A don Jaime Cubides, que también nos acompaña desde Bogotá. A don Ángel Mercado, que también nos acompaña en este espacio de capacitación, muchísimas gracias. Al señor Valmore Betancur, que también nos acompaña en este espacio de capacitación y está en la hermosa ciudad de Medellín, muchas gracias. A don Delio Espinosa, muchas gracias también, don Delio, desde Medellín. Recuerden que las personas que se han ido conectando, digamos que de manera paulatina, si de pronto tienen algún problema, ejemplo, con la conexión, con el sonido, ¿sí? Si encuentran la imagen pixelada, les recomendamos que miren su conexión de internet, ¿sí? Entonces es bueno que tengan esa conexión de internet asegurada. Y también les queremos recordar a las personas que se han ido conectando también a este espacio de capacitación, que al final de esta sesión que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Al final de este live, van a encontrar en el muro de este Facebook Live un link, ¿sí? Con una evaluación de conocimiento para validar la información que ustedes aprendieron durante este espacio de capacitación, para que lógicamente todos ustedes tengan la posibilidad de contestarlo, y al final del mes, las personas que más evaluaciones contesten, todas las evaluaciones ojalá, y que tenga el puntaje más alto, van a recibir premios
posteriormente les informarán cuál va a ser la mecánica de esa entrega. ¿Listo? Entonces, les agradecemos a todas las personas, que lo repito, que están conectadas a este espacio de capacitación. Les recomendamos que las preguntas que ustedes tengan, seguramente en la medida de lo posible, trataremos de seguramente responderlas todas. En ocasiones son bastante las preguntas que llegan, pero igual digamos que estaremos muy pendientes de la medida posible contestar la mayor cantidad de preguntas que se hagan. En este momento tenemos 158 personas conectadas. A esas 158 personas les damos el agradecimiento por estar conectados a este espacio de capacitación. Como ustedes han visto, a los diferentes maestros, plomeros, instaladores, pues digamos que cada día uno escucha, digamos, que noticias mucho más alentadoras con relación a la actividad o la reactivación de la actividad económica del país. Y lógicamente es un tema de interés y que nos ayuda a todos pues, a tratar en la medida posible volver a la realidad. No está de por demás decirles que se sigan cuidando ustedes, sigan cuidando lógicamente a todas sus familias, a sus seres queridos, y seguir lógicamente todos los protocolos de bioseguridad que están establecidos. Bueno, normalmente ya entrando un poquito en materia con relación al tema que tenemos estipulado para esta noche, normalmente cuando un cliente compra una grifería, pues lógicamente si fueran ustedes los que fueran a comprar una grifería, pues seguramente en este momento tenemos 158 conectados, y puede ser que si uno comienza a preguntarle, pues pueden haber cosas que seguramente hayan en común, pero al final cuando uno está comprando un producto, uno de manera particular pues tiene una necesidad, ¿sí? Tiene una necesidad, y busca que el producto que uno esté comprando pues supla esa necesidad, pero también mira otros elementos importantes que están asociados a las características del producto que va a comprar. Entonces, normalmente cuando un cliente piensa en la marca es consciente, llámese la marca Corona o la marca Rival, la marca es consciente que tiene una responsabilidad bastante grande con ustedes, que son los clientes, con los consumidores, llámese con las obras también, con las instituciones, con nuestro mercado en general, pero también con ese medio ambiente, porque finalmente cuando uno saca ejemplo una grifería, nosotros también tenemos que ser responsables con el tema de los consumos y también con los materiales que utilizamos. Entonces, una persona cuando compra y piensa en una grifería, pues seguramente se le viene a la mente una grifería de la marca Corona o una grifería de la marca Rival. ¿Y por qué? Porque el cliente asocia eso a un tema de calidad. Y aquí quiero tocar el primer tema, y ese primer tema seguramente está asociado al tema de los materiales de fabricación que nosotros utilizamos en el proceso productivo de nuestras griferías. Un material de eso se llama latón, ¿sí? Digamos que el latón es una aleación no ferrosa, cobre, aluminio, zinc y plomo, ¿sí? Esa aleación que no es ferrosa, pues lógicamente la utilizamos en la parte estructural de nuestros cuerpos, ¿sí? Llámese una grifería de ducha, llámese una grifería de lavamanos, llámese una grifería de lavaplatos. Entonces podemos tener, digamos, componentes metálicos, y un componente de esos se llama latón. O también podemos tener, digamos, que componentes en polímero, ¿sí? Aquí tenemos un componente, este es el cuerpo de una grifería de lavaplatos, y este cuerpo está fabricado en acetal, ¿sí? Y el acetal es un polímero de alta resistencia, resiste presión, ¿hasta cuánto? Hasta 500 psi. Para que eso se pueda reventar, tiene que dar máximo 500 psi, y resiste hasta 90 grados de temperatura. Entonces, cuando un cliente piensa en la marca Corona Rival, automáticamente lo asocia a un tema de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos materias primas de primera calidad, vuelvo y repito, para responder de una manera satisfactoria a esas necesidades puntuales que tienen nuestros clientes cuando piensan en nuestra marca. ¿Listo? Pero digamos que no solamente el tema se queda en la parte de los materiales, sino que también nosotros tenemos que ser responsables con el tema de las griferías que le entregamos a nuestros consumidores, y seguramente también con el tema y la parte específica pues, del consumo, ¿sí? Entonces, cuando un cliente va a comprar una grifería, pues seguramente tendrá en cuenta qué tipo de elemento necesita suplir en su casa. Entonces nosotros podemos tener griferías de lavamanos, ¿sí? Griferías de lavamanos. Y cuando uno habla de griferías de lavamanos, acuérdense que nosotros tenemos lavamanos de incrustar, ¿sí? De incrustar, lavamanos que entran por debajo, lavamanos de sobreponer, ¿sí? Lavamanos tipo becel, que son como una concha o como una vasija, lavamanos de mesón integrado, que normalmente van sobre un mesón o sobre un mueble y ocupan toda la parte superior del mueble. Y normalmente cuando el cliente va a comprar su grifería, pues seguramente si es una grifería de lavamanos, tendrá en cuenta esas características que tenga la mano. Entonces, nosotros podemos tener en la parte de griferías de lavamanos
griferías a 4 pulgadas, que eso es una grifería que ustedes están viendo en este caso en mi mano. Entonces, si ustedes ven, esta grifería es en polímero, o sea, la composición total de esa grifería es completamente en polímero, ¿sí? La parte de la carcasa es un componente que se llama ABS, y ese ABS finalmente le da unas características importantes de resistencia al producto. Entonces, esta grifería que tengo aquí en mi mano, este caso es una grifería a 4 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que hay entre los dos ejes, entre estos dos ejes de las manijas, son a 4 pulgadas, ¿listo? Que para yo instalar, lógicamente, esto en un lavamanos, pues normalmente lo instalo en un lavamanos que esté casi que a ras del mesón, ¿sí? Llámese un lavamanos de incrustar o llámese un lavamanos, ejemplo, de sobreponer, ¿sí? Lógicamente por el tema de la altura. Aquí hay un tema que también quiero y que es importante resaltar, y es el tema de que así como tenemos griferías a 4 pulgadas, también tenemos griferías, en este caso, para lavamanos a 8 pulgadas. ¿Qué es una grifería de lavamanos a 8 pulgadas? Pues quiere decir que ya la distancia entre los ejes va a estar mucho más distante, o sea, hay 8 pulgadas entre esas manijas. Pero quiero mostrarles acá, ¿sí? Tenemos dentro del portafolio, ¿sí? Una grifería que llama, que es de lavamanos, ¿sí? Y es una grifería nogal. Esta grifería nogal tiene una particularidad muy especial, ¿sí? Les mencionaba ahorita que tenemos griferías a 4 pulgadas, hablando de griferías de manos, o también tenemos griferías a 8. Pero esta grifería nogal tiene una particularidad, y es que tiene un pico, tiene una cruceta, ¿sí? Y también tiene, digamos que 2 mangueras, ¿sí? Dos acoples plásticos. Y adicionalmente, esta grifería, que es una grifería, en este caso una grifería nogal, trae 2 cuerpos laterales. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, en cada cuerpo lateral, lo que hacemos es instalar los acoples plásticos. Entonces, aquí tengo un cuerpo, ¿sí? Aquí tengo un cuerpo de la grifería, y acá tengo en mi otra mano el otro cuerpo. ¿Listo? Esta grifería, que como les digo es una grifería nogal para lavamanos, tiene una particularidad, y es que trae 2 acoples. Esos 2 acoples me permiten a mí que cuando yo monte la grifería, ejemplo, voy a hacer la instalación acá, la instalación del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo por medio de la manguera, ¿sí? Y el otro extremo de esta manguera iría a la parte de la cruceta, ¿sí? A la parte de la cruceta que tenemos acá. ¿Listo? Entonces tengo mi cruceta y la engancho acá. Miren que nosotros tenemos griferías que el cuerpo es completamente rígido, o sea, o la grifería es a 4 o la grifería es a 8. Pero en el caso de esta grifería, ¿sí? Que tiene ese sistema de instalación por medio de acoples, me permite a mí poder instalar esta grifería haciéndole digamos que el quiebre correspondiente, por instalar esta grifería a 4 pulgadas, ¿sí? A 4 pulgadas, si yo, digamos que dispongo los 2 acoples para que me queden a 4 pulgadas, o en su defecto, puedo hacer que los acoples por medio de la manguera, los cuerpos por medio de la manguera queden mucho más distantes, y yo puedo instalar la grifería, en este caso, no a 4, sino a 8, ¿sí? Pero también puede venir la grifería. En este caso, puede ser compatible con una mano a 4 pulgadas o 8 pulgadas, cuando yo tengo este acople que es flexible. Pero cuando el acople es un acople completamente rígido, como el que tengo en este caso acá, pues en este caso únicamente servirá para ser instalado a 4 pulgadas. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un mezclador, tengo una entrada de agua caliente al lado izquierdo y tengo una entrada de agua fría al lado derecho. O sea, digamos que tengo dos entradas de agua. ¿Listo? Si la persona no tiene calentador en su casa, pues finalmente puede poner entrada de agua fría por este lado y entrada de agua fría por este lado. Al final, cualquiera de las maneras que manipule ayudará para que al final en esta grifería pues salga agua fría. Acuerden que el mezclador de la grifería lo que hace es transportar únicamente el agua, llámese fría o caliente, para que salga acá por el pico o por nuestro aireador. ¿Listo? Entonces, así como tenemos griferías a 4 o griferías a 8, también tenemos griferías monocontrol. ¿Qué es una grifería monocontrol? Pues una grifería monocontrol, si yo quiero una grifería de estas, ejemplo que es a 4, o tener agua caliente, pues abro en este caso la manija del lado izquierdo.
Si quiero tener agua fría, pues en este caso abriría la manija del lado derecho. Si quiero tener agua mezclada, digamos que intervengo, en este caso, ambas manijas. ¿Listo? Entonces, digamos que si yo quiero, hago una temperatura determinada, tengo que intervenir ambas manijas siempre y cuando en mi casa tenga, lógicamente, un calentador. En este tipo de griferías, que son griferías monocontrol, ¿sí? Esta grifería que tengo en mi mano se llama una grifería de monocontrol, ¿sí? Y si ustedes ven, tiene una sola manija. Normalmente las griferías monocontrol traen dos acoples en la parte inferior, o sea, por la parte inferior trae dos acoples, ¿sí? Normalmente esos acoples son metálicos, pero acuérdense ustedes que así el acople sea en polímero o sea metálico, el acople lo puedo utilizar yo tanto para agua caliente como para agua fría, ¿listo? Para que lo tengamos allí, digamos que muy presente. Ahora bien, cuando tengo una grifería monocontrol, quiere decir que, digamos que la grifería como tal me trae dos acoples, ¿sí? Y un acople conectaré a una válvula de regulación el agua caliente y al otro acople conectaré la entrada de agua fría. Cuando manipule la manija que está acá arriba, esta manija que está acá arriba, cuando la manipule hacia la parte superior, me saldrá agua templada, ¿sí? Porque internamente el mecanismo está haciendo que se mezcle tanto el agua caliente como el agua fría y me salga el agua templada. Ya cuando la tiro al lado izquierdo o al lado derecho únicamente, obtengo agua caliente o agua fría. Si quiero volverla a cerrar, pues bajo la manija. ¿Cuál es la ventaja de una grifería monocontrol? La practicidad. Con una sola mano puedo abrir, puedo cerrar, o tener agua caliente o agua fría. Es una grifería monocontrol. ¿Listo? Por aquí voy a ir respondiendo en la medida en que se pueda algunas preguntas, y por aquí nos pregunta don Oscar Manuel Macareno Salgado. Dice, 2 salidas y puede quedar un registro. Digamos que cuando yo tengo una grifería, y estoy hablando de una grifería monocontrol, que tiene una entrada de agua caliente y una entrada de agua fría, pues necesito una cometida para el agua caliente que la manejo por medio de una válvula de regulación, que me controle el agua caliente. Otra válvula de regulación que me maneja a mí, en este caso, el agua fría. Si tengo una grifería, en este caso, a 4 pulgadas, igual, tengo un acople, que puede ser metálico o en polímero, el cual, por medio de una válvula de regulación, doy el paso de agua, en este caso caliente, o en el caso del lado derecho, agua fría, tengo un acople, o plástico o en polímero, o metálica, que conecto por medio de una válvula de regulación para hacer el corte de agua. Aquí quiero hacer una salvedad, y es que cuando uno habla de un mezclador, automáticamente de asociarlo a una válvula de regulación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una válvula de regulación y tengo un inconveniente en la grifería, esa válvula de regulación me permite hacer un corte puntual y tomar el correctivo acá, ¿sí? El correctivo acá, y no tener que cerrar la llave, digamos que del antejardín, o la llave de paso que tenemos seguramente en el antejardín, porque cuando la persona conecta el acople de manera directa a la cometida que hay en la pared, pues si hay algún tipo de daño, yo no tengo cómo cortar el suministro de agua. Entonces, por eso recomendamos a la entrada un registro, pero también digamos que en la parte del sanitario, en la grifería de lavamanos, en la grifería de lavaplatos, ponerle válvulas de regulación independiente a cada entrada de agua para poder, digamos que, cortar ese suministro de agua. Otro tema importante, entonces ya vemos griferías en la parte de las manos, griferías que pueden llegar a 4 pulgadas, griferías que pueden llegar a 8 pulgadas, griferías monocontrol o griferías individual. Una grifería individual es aquella que tiene una sola manija, que tenga una sola entrada, en este caso deberá ser únicamente agua fría, ¿sí? Que también controle el paso de agua por medio de una válvula de regulación y un acople, y con esa manija cuando la abra me saldrá en este caso siempre agua fría. ¿Listo? Permítanme que voy a tomar aquí un poquito de agua para refrescar la garganta. Entonces en las manos tenemos griferías sencillas, griferías a 4 pulgadas, tenemos griferías a 8 pulgadas y tenemos griferías monocontrol. Las griferías pueden estar hechas en polímero, que en este caso se llama acetal, que resiste presión y temperatura, o están hechas en metálicas, que es latón, que es una aleación no ferrosa. ¿Listo? Entonces podemos encontrar, digamos que esos dos componentes. En la parte de duchas, podemos tener un mezclador de ducha a 8 pulgadas. Quiere decir que la distancia entre los ejes son 8 pulgadas, ¿sí? Pero también podemos tener, en este caso, un registro de ducha.
Un registro de ducha es este elemento que tenemos acá, ¿sí? Un registro de ducha es aquel elemento que cuando yo lo conecto, me puede permitir únicamente una entrada de agua. Un registro de ducha me permite la entrada de una sola agua, en este caso, agua fría. Recuerden ustedes, y para responder la pregunta que nos hace don Luis Alberto, ¿sí? El tiempo de la garantía de la parte estructural, si yo hablo de la parte estructural de una grifería, es esta que está acá. La parte estructural son 30 años de garantía de la parte estructural si el cuerpo es en latón. Pero si el cuerpo es en acetal, también les damos 30 años de garantía. Eso, digamos que nosotros como marca nos interesa, primero, no ser los más económicos, pero sí ser los mejores, ¿sí? Y que seguramente un cliente cuando piensa en una grifería, lo repito, de la marca Corona, la marca Grival, pague un poco más, pero al final está pagando por calidad, ¿sí? Uno puede encontrar en el mercado griferías que este cuerpo tenga un tono beige, y cuando tiene un tono beige quiere decir que los componentes no es completamente acetal, seguramente lo han rebajado con otro componente. El componente nuestro es completamente blanco, como ustedes lo pueden ver, porque es un producto completamente virgen, completamente puro, y por eso damos 30 años de garantía en la parte estructural. Diferente es, digamos que ya la parte funcional. Normalmente, y aquí también aprovecho para tocar otro tema asociado a la parte de los repuestos, normalmente cuando el cuerpo es, en la mayoría de los casos, es en polímero, ¿sí? Tenemos un vástago que también es en polímero, miren que está acá. Este vástago de cierre rápido. Es importante resaltar, que normalmente lo que se puede gastar en este tipo de griferías es el vástago, que al final el vástago hace las veces de la parte funcional. Entonces aquí tenemos internamente lo que uno puede encontrar como mecanismo de cierre. Cuando yo manipulo la manija lo que hace es moverme el vástago, y este vástago que tengo aquí en mi mano, ¿sí? Y en la parte inferior usted ve que tiene una lámina en acero, ¿sí? Esta lámina en acero se mueve sobre ese plástico o ese empaque en polímero y ese resorte, ¿sí? Entonces esos dos componentes, llámese vástago, llámese resorte y llámese empaque, son los que finalmente hacen el selle como tal de la grifería. Entonces, si la persona está goteando de la grifería, y cuando digo está goteando, pueden haber diferentes motivos porque una grifería lógicamente gotee. El cliente puede conseguir el repuesto, que es el vástago, o puede conseguir, en este caso, las unidades de selle. ¿Por qué le vendemos el repuesto? Porque a nosotros como marca nos interesa que el cliente no invierta nuevamente en su grifería, sino que únicamente invierta, digamos que en ese repuesto que seguramente con el tiempo, con el uso, se puede dañar o se puede deteriorar. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Otro tema que es importante, y que también seguramente las personas que están asociadas al tema de la plomería, que les gusta hacer el tema de los mantenimientos, que lo llevan de manera recurrente a hacer algún tipo de reparación, les recomendamos que, y los clientes que seguramente están conectados viendo esta capacitación, y que van a comprar su grifería, uno debería hacer, digamos que pensar en la parte preventiva. La parte preventiva es que si yo compro la grifería, compro la válvula de regulación para cortar de manera puntual, digamos que el agua contenga algún tipo de reparación o algún tipo de daño, ¿sí? Y poder, digamos que intervenir únicamente esa grifería que me presentó el problema. Y comprar también un filtro, ¿sí? Este filtro que ustedes están viendo aquí en mi mano es un filtro que normalmente yo lo pongo después del contador, después donde está la llave de compuerta o la llave de paso, ¿sí? Entonces, cuando el agua pasa hacia el interior de mi casa, este filtro, que tiene un sedazo acá en la parte interna, retiene todas las partículas abrasivas, ¿sí? Las retiene aquí y hace que el agua siga fluyendo hacia el interior de mi casa, pero sin partículas. Y esas partículas al final no van a llegar a las unidades de selle. ¿Qué daña? Seguramente, ¿qué raya, qué deteriora a las unidades de selle? Pues seguramente esas partículas abrasivas, el mugre, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les recomendamos a ustedes, si vamos a comprar una grifería, compremos las válvulas de regulación con sus respectivos acoples y también compremos ese filtro que normalmente, lo repito, es importante que lo instalemos. Y ese filtro que instalamos a la entrada de nuestra casa nos protege la grifería de lavamanos, la grifería de lavaplatos, la grifería de la ducha, la grifería que va hacia la lavadora, la grifería del sanitario, o sea, todos los elementos que tenemos instalados internamente en nuestra casa, y nos alarga la vida útil. Pero si se llega a gastar por el uso o por las partículas abrasivas,
pues repito, el cliente como tal consigue el repuesto. Aquí nos pregunta dice don Carlos Moreno, ¿por qué la grifería monocontrol molestan mucho los empaques? Digamos que, don Carlos, digamos que una posible causa seguramente entre muchas, es que digamos que la parte interna, las unidades de selle de las griferías son las que están en constante movimiento, lógicamente para uno poder abrir o para uno poder, digamos que cerrar la grifería. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Que se las hago, digamos que en el caso a la pregunta que nos hace don Carlos, es drenar la tubería. Nuevamente cuando uno hace la instalación, de la grifería, ¿sí? Una recomendación primero es instalar el filtro a la entrada de la casa. Y otra recomendación que es muy importante, ¿sí? Y que seguramente muchas de las personas que en el día a día hacen el trabajo de instalación de griferías y de la instalación de mantenimientos, es que cuando yo tengo mi grifería instalada, ejemplo, aquí tengo una grifería de lavaplatos, en este caso a 8 pulgadas, ¿sí? Nuevamente la persona antes de instalar el acople, digamos que antes de poner el acople, ¿sí? Antes de poner el acople acá a la entrada del cuerpo, ¿sí? Debería abrir la llave de regulación, este extremo ponerlo al interior de un balde, abrir la llave y dejar de que el agua fluya. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que si hay partículas seguramente que han llegado en el proceso constructivo internamente a la tubería, pues queden en ese recipiente, digamos que en ese momento lo llaman como purgar la tubería, ¿sí? Y ya después lo que hago es conectar, digamos aquí, el acople, ¿sí? Eso que me garantiza de que cuando yo abra la llave nuevamente de regulación, las partículas abrasivas no me van a llegar aquí a la unidad de cierre y me la van a dañar o me la van a deteriorar, ¿listo? Entonces es importante eso. Si yo cojo, yo ya les mostraba que y les decía a ustedes que cuando la grifería es en polímero, trae un vástago, ¿sí? Trae un vástago que también es en polímero, ¿sí? Pero cuando hablamos de una grifería de ducha, o sea, el cuerpo de la grifería de ducha, el cuerpo normalmente trae un vástago cerámico, ¿sí? Un vástago cerámico que es este que tengo aquí en mi mano. Es prudente también determinar lo siguiente. Si yo tengo un vástago de una grifería determinada y tengo dudas sobre las características del producto, pues lo más aconsejable es que vaya a ese punto de venta de confianza donde yo consigo mis repuestos de la marca Corona, la marca Rival, lleve la muestra física para saber que realmente el producto que me están ofreciendo es el necesario. ¿Por qué? Porque ahorita la pregunta que me hacía el caballero, esta unidad que ustedes ven acá es una unidad de cierre monocontrol, ¿sí? Y estas unidades de cierre pueden venir de diferentes diámetros, pueden venir de 35 milímetros, de 40 milímetros, ¿sí? Eso depende del tipo de la grifería, llámese de ducha, llámese de lavamanos o llámese de lavaplatos. Entonces, esta unidad de monocontrol internamente, digamos que tiene diferentes empaques, como lo comentaba el caballero, pero una forma importante, digamos que de asegurar la vida útil del producto, lo repito, es primero, durante la instalación y antes de la instalación, drenar la tubería, y la otra, digamos que es poner ese filtro en la entrada. Entonces ya vimos griferías de lavamanos, individuales, A4, A8 o monocontrol, al igual que diferentes unidades de selle. En la parte de griferías de ducha, también tenemos griferías de ducha sencillas, griferías de ducha, en este caso monocontrol, o griferías de ducha, en este caso a 8 pulgadas. ¿Listo? Pero yo les decía ahorita también algo que es demasiadamente importante, que ustedes lo deben tener en cuenta. Y es que cuando un cliente compra una grifería, muchas veces uno invierte en una grifería y uno no sabe cuánto consume la grifería, ¿sí? Entonces, la marca Corona y la marca Rival, siendo coherentes y responsables con nuestros clientes, ¿sí? Y con el medio ambiente, pues también tiene muy en la cuenta el tema del consumo de estas griferías. Una grifería normalmente puede estar consumiendo, hablando de lavamanos y lavaplatos, 8.3 litros por minuto. 8.3 litros por minuto. ¿Cómo logra uno en la grifería ese consumo de los 8.3? Porque en las griferías nosotros le ponemos este elemento que se llama aireador, es este elemento que está acá, ¿sí? Que este elemento finalmente es el medio que me permite a mí, cuando esté en ese proceso de funcionamiento de la grifería, poder utilizarlo como ese restrictor de agua, ¿sí? Para que en condiciones normales
el paso del agua se generaría por este orificio, ¿sí? Pero cuando yo le pongo el aireador, el paso del agua únicamente se genera por ese orificio que ustedes alcanzan a ver levemente aquí en la parte interna, ¿sí? Entonces, las griferías nuestras tienen aireadores y ese aireador, digamos que hace que al final esa grifería consuma no 8.3, no 8, perdón, 8.3 litros por minuto, cuando seguramente en el mercado pueden haber griferías que consuman más de esos 8.3, seguramente 10 o inclusive por encima de esos 10. Nosotros garantizamos que nuestras griferías de lavamanos y lavaplatos consumen 8.3 litros por minuto, pero también, siendo responsables con los clientes, pues también les ofrecemos griferías con una tecnología que llama tecnología EcoStream. ¿Qué quiere decir EcoStream? Que nosotros esas griferías que les ofrecemos a los clientes, llámese ejemplo la grifería Cascade, llámese la grifería Liqui, llámese la grifería DRA, llámese la grifería Coral, que tiene la tecnología Cascade, son griferías ejemplo para las manos y lavaplatos que ya no consumen esos 8.3 litros por minuto, sino que consumen 5.7 litros por minuto. Entonces seguramente cuando ustedes estén pensando en un tema de ahorro para sus griferías, acuerden que seguramente en este tiempo de cuarentena, cuando hemos estado reunidos mucho tiempo seguramente en nuestra casa, el consumo se ha disparado, ¿sí? Entonces, si uno fuera a invertir en una grifería, seguramente los invito a que ustedes vayan a los puntos de venta y pregunten por la tecnología EcoStream. Y pasamos de 8.3 a 5.7. Y aquí tenemos, ejemplo, una grifería de estas, que es la grifería Cascade, ¿sí? Nosotros dentro del portafolio les decía que tenemos diferentes tipos de lavamanos. Entonces, cuando tenemos diferentes tipos de lavamanos, pues también si yo voy a especificar una grifería, nosotros tenemos una grifería que le mostraba ahorita, ¿sí? Que es esta grifería, ejemplo, a 4 pulgadas, ¿sí? Tenemos griferías A8, pero también tenemos griferías monocontrol. Y les decía que los lavanos pueden cambiar. Cuando tenemos lavanos tipo Bessel, que son los lavanos tipo como una vasija, ¿sí? Pues requieren de una grifería mucho más alta. Entonces tenemos griferías, en este caso, altas, tenemos griferías bajas o tenemos griferías medias. Entonces también al final uno puede tener diferentes alternativas de griferías para ofrecerle al cliente. Pero esta grifería Cascade tiene digamos que varias características que también quiero mencionar. ¿Listo? Esta grifería, si ustedes ven, también tiene un aireador, ¿sí? También tiene un aireador en la parte interna. Pero ese aireador cuando yo lo vaya a retirar, cuando yo lo vaya a sacar, no lo puedo hacer como normalmente uno hace con los aireadores tradicionales. Uno lo que hace es girarlo, ¿sí? Y cuando yo veo que el flujo de agua seguramente se ha visto disminuido, lo que hago es retirar ese aireador, ¿sí? Con la llave lógicamente cerrada, lo limpio, quito partículas abrasivas, abro nuevamente la llave para que salga algún mugre que seguramente queda aquí depositado, cierro la llave y vuelvo y pongo mi aireador. El aireador viene tanto hembra como macho. Esta rosca puede ser interna o puede ser externa, ¿listo? Pero esta grifería Cascade, que es una grifería que tiene la tecnología EcoStream, acuérdense que consume 5.7 litros por minuto, entonces tiene un aireador, pero ese aireador va encajado en la parte interna, digamos que es un aireador de seguridad. ¿Qué hago yo? Le quito inicialmente este empaque que ustedes ven aquí, que es como de color azul, ¿sí? Entonces retiro ese empaque, ¿sí? Retiro ese empaquecito, que es este que está acá, y ya me queda el aireador expuesto. Pero para poder sacar el aireador, cuando el cliente compra la grifería, por ejemplo la grifería Cascade, trae esta llave. Esta llave me permite a mí introducirla en la parte interna, ¿sí? Girarlo, para que el aireador yo lo pueda, ya posteriormente, girando la llave, lo desenrosque y lo pueda sacar para hacerle mantenimiento. Entonces, esta grifería, que es una grifería Cascade, que como les decía, viene media o viene alta, tiene un aireador de seguridad, trae una llave que yo, digamos que la utilizo, viene internamente dentro de la grifería, la utilizo para hacerle mantenimiento al aireador. Tiene la tecnología EcoStream, pero también tiene otra característica importante y que está asociada a una tecnología que llama termocontrol. Yo les decía ahorita a ustedes que uno tiene una grifería, ¿sí? En este caso monocontrol. Y cuando tengo una grifería monocontrol, cuando yo acciono la manija, ¿sí? Hacia la parte superior, permito el paso de agua, tanto caliente como fría. Quiere decir que el agua, cuando subo la manija, me sale el agua tibia.
Si sale agua tibia, quiere decir que el calentador se tuvo que haber disparado. Si se disparó, pues lógicamente hay un consumo, en este caso de energía, ¿sí? Puede ser que yo no quiera en este momento utilizar agua tibia. Si ya quiero agua tibia, agua caliente únicamente, pues la direcciono ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, si es que quiero, agua caliente, agua fría. Pero si inicialmente la posiciono hacia la parte superior, me sale tibia, ¿sí? Entonces una grifería monocontrol me permite esa facilidad. Pero en el caso de la grifería Cascade, tiene una tecnología que se llama termocontrol. ¿Qué es termocontrol? Es que cuando yo esa grifería Cascade, que tiene la tecnología EcoStream, que no consume 8.3 sino 5.7 litros por minuto, cuando yo la vaya a manipular, esa manija primero, viéndola en esta posición, parándome yo, digamos que de frente a mi grifería, si fuera a manipularla, esa manija, yo hacia el lado derecho no la puedo girar, ¿listo? No la puedo girar. Quiere decir eso que cuando yo inicialmente la posiciono hacia la parte superior, el agua me va a salir únicamente fría. Eso hace énfasis o alusión a esa apertura en frío que tiene la tecnología termocontrol. Si yo quiero girar la manija al lado derecho, hacia mi lado derecho, la manija no se mueve hacia el lado derecho. La manija tiene únicamente apertura, en este caso, hacia el lado izquierdo, ¿sí? Parándome yo de frente y viéndolo hacia acá, hacia el lado izquierdo tendrá apertura. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo la posiciono hacia la parte superior, sale únicamente fría. O sea que ahí no hay ningún, en este caso, consumo de energía porque ahí no se está disparando el calentador. Y cuando yo la manipule, únicamente sale fría. Si quiero agua tibia, lo que hago es comenzar a girarla hacia el lado izquierdo. Entonces comienzo a girarla hacia el lado izquierdo, me comienza a salir agua tibia, o si la llevo completamente hacia el extremo, me saldría agua caliente. Entonces esta grifería Cascade tiene dos características, o dos tecnologías. Una que se llama EcoStream, donde estamos hablando de un tema de ahorro, ¿sí? de 5.7 litros por minuto, comparándolo seguramente con griferías que pueden tener un consumo 3 veces mucho más elevado y que aumenta seguramente también el consumo por metros cúbicos mensualmente en nuestra casa, ¿sí? Entonces pasamos de 8.3 a 5.7 con la tecnología EcoStream, pero también tenemos otra tecnología que se llama tecnología termocontrol, donde es una apertura en frío, donde, hoy repito, recién la abro, me sale el agua no tibia, sino fría, y ya cuando quiero, digamos, el agua a una temperatura determinada, lo puedo manipular. ¿Listo? Hagamos un pequeño break ahí para contestar algunas preguntas que nos han hecho por acá por el chat, ¿sí? Entonces, por acá nos pregunta, dice don Ricardo Rodríguez, cuando el filtro se llena de partículas, o sea, se tape, ¿con qué lo limpiamos? Si estamos hablando de este filtro, pues digamos que yo lo que hago es, como la puse después de la válvula de compuerta, cierro, corto el suministro de agua de la válvula de compuerta, ¿sí? Y acuerden que yo también tengo este elemento, yo puedo conseguir el filtro solo, o este filtro puede llegar también con la válvula, o sea, con el registro. O sea que si yo instalo este filtro con la válvula, pues lógicamente ya no necesitaré esa válvula de compuerta. Entonces, en vez de esa válvula de compuerta, pongo este elemento. Voy a hacer el mantenimiento, ¿qué hago? Corto el suministro de agua, cierro. Y por la parte inferior tengo acá un cuadrante. Entonces, estando la llave cerrada, desenrosco este cuadrante y cuando lo desenrosco, acá en la parte interna voy a encontrar el filtro. ¿Qué es lo que hago? Saco el filtro, lo limpio, saco impurezas, ¿sí? Vuelvo y abro un poquito la llave para que salga más impurezas, seguramente que estén ahí retenidas. Vuelvo y otra vez cierro. Vuelvo y monto el filtro después de haberlo limpiado. Vuelvo y ajusto acá y vuelvo y abro. Entonces, esta es la manera de hacer el mantenimiento. ¿Cada cuánto? Eso depende seguramente de la calidad de agua que uno tenga en la casa. Pues, digamos que uno puede hacer inicialmente el ejercicio al mes, haga el mantenimiento al mes. Si usted ve que no hay muchas impurezas, pues ya digamos que ponga un tiempo mucho más largo, ¿sí? Seguramente eso depende mucho de las impurezas. Y si nos referimos al tema del mantenimiento, en este caso del filtro, ¿sí? Del aireador, perdón, que trae la grifería, lo que hago es, estando la llave cerrada, desenrosco, saco el aireador, ¿sí? Lo limpio, saco cualquier impureza, abro la llave para que bote impurezas que hayan internamente en la tubería, vuelvo y pongo mi aireador, ¿sí? Y ahí pongo a funcionar nuevamente mi grifería. Entonces, ahí digamos que el mantenimiento podemos hacerlo tanto en el aireador como en el filtro. Muy bien. La otra pregunta, ¿cómo es el mantenimiento de
de esa válvula, no sé si con esa pregunta, digamos que esa pregunta la respondí con la pregunta que hizo anteriormente el caballero Ricardo. ¿Por qué se desgasta más la grifería, el empaque de lavaplatos? A ver, nuevamente uno muchas veces pregunta en los diferentes foros, ¿cuándo fue la última vez que usted cambió la grifería? Y seguramente hay gente que le ha dicho a uno, y lo he escuchado, hay gente que dice que tiene su grifería de lavamanos y lavaplatos y ya más de 5 años, inclusive he escuchado gente que dice que lleva 10 y nunca le ha cambiado un repuesto. Yo sí les aconsejo que para mitigar el tema del desgaste, no es que seguramente sea un problema de la grifería, seguramente también influye mucho el tema de las impurezas que viajan en la tubería. Eso afecta indiscutiblemente las unidades de selle. Entonces, yo lo que les recomendaría es que nosotros instalemos estos elementos, estos filtros, que hoy repito, lo que hacen es alargar la vida útil de la grifería. La marca cuando saca la grifería, pues no piensen que el cliente vuelve y compra la grifería. La marca piensa es que el cliente invierta únicamente en el repuesto que se dañó, que puede ser el empaque pequeño o el empaque mucho más grande, pero que no haga una gran inversión, que únicamente seguramente con esa inversión pequeña que haga, pues tenga otra vez una grifería que seguramente la dura mucho tiempo. Entonces, yo sí recomendaría a todos tener muy en cuenta el tema de los filtros. ¿Listo? Muy bien. Dice don Hernán López, dice... Tengo 2 entradas de agua independiente. Digamos que cuando uno tiene, digamos que si yo tengo en mi casa esta grifería de lavaplatos instalada y tengo en mi casa, ejemplo, y tengo en mi casa un calentador, pues habrá una válvula de regulación que me alimente por medio del acople el agua caliente, ¿sí? Y tendré otra válvula de regulación que también por medio del acople me conecte el agua fría. Entonces, normalmente debería tener yo dos válvulas de regulación, ¿sí? Si tengo una sola entrada de agua, acuérdense que nosotros tenemos válvulas de regulación que tienen 2 salidas. Entonces, seguramente si la persona únicamente en su casa tiene agua fría, pero tiene un mezclador de lavaplatos, pero únicamente tiene agua fría, entonces compra una válvula de regulación doble, ¿sí? Que tiene 2 salidas, y en cada salida de esa válvula de regulación pondrá un acople para el agua fría en este caso, y otro acople también para alimentar agua fría. Al final el mezclador le va a quedar funcionando únicamente con agua fría, pero puso, en este caso, una sola válvula de regulación. ¿Listo? Muy bien. Digamos que dice don Luis Fernando Jiménez, el filtro restringe el caudal, el paso del agua indiscutiblemente, porque si yo pongo, cuando hablo del filtro, digamos que hay 2 cosas para tener en cuenta. Una cosa es este filtro que no restringe el paso del agua, ¿sí? Que no restringe el paso del agua, porque aquí finalmente el agua sigue derecho. Aquí internamente hay un tamiz que retiene esas partículas abrasivas, pero lo que sí restringe es el aireador, ¿sí? El aireador sí restringe indiscutiblemente el paso de agua, porque ahí necesitamos economizar, ahorrar agua. Entonces, indiscutiblemente, el filtro, en este caso, no restringe el paso del agua. Lo que sí, digamos que restringe, en este caso, lo repito, es el aireador. ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta que hacen por acá. Digamos que don Luis Alberto Vázquez pregunta, la medida de la llave Bristol. A ver, normalmente cuando uno compra una grifería, aquí tengo una grifería de lavaplatos, ¿sí? Tengo una grifería de lavaplatos, ¿sí? Esa grifería de lavaplatos es una grifería monocontrol. Acuérdense que cuando yo hablo de una grifería monocontrol, internamente la unidad de selle es una unidad de selle monocontrol. Les decía que estas unidades de selle vienen de diferentes diámetros, por eso lo más aconsejable es seguramente que cuando yo vaya y necesite un repuesto, ojalá lleve la pieza correspondiente, la pieza física, para que seguramente la persona que me haga que me haga el servicio, que me haga ya, digamos que la atención, pues sepa qué unidad venderme. Estas griferías que son monocontrol también traen una llavecita de estas Bristol, ¿sí? Una llavecita de estas Bristol, porque finalmente uno también encuentra un tornillo prisionero, que es el que se encarga de asegurar la manija para que esta no se salga y quede asegurada, digamos que al vástago, ¿sí? Que es importante que cuando yo compre mi grifería,
pues seguramente guarde la llave, ¿sí? Se la entregue al cliente para que el día que yo necesite hacer un mantenimiento, o la tenga yo o la tenga el cliente, porque muchas veces cuando uno va donde el cliente y no tiene, por ejemplo, la llavecita, que en la mayoría de casos es compatible, ya sea con lavamanos o lavaplatos, en la mayoría de casos la misma llave es compatible, pues si yo no la tengo, a la mano, pues seguramente va a tener, digamos, inconvenientes ahí para poderlo zafar. ¿Listo? Acá otra pregunta que nos hace don Wilmar Marín. ¿Qué va a hacer cuando está el asiento en una grifería de ducha? En una grifería de ducha, ¿sí? Para la pregunta que nos hace acá don Wilmar Marín, ¿sí? Cuando en la grifería de ducha, hay griferías de ducha que el cierre como tal lo hace este vástago, en una ducha o en un registro de ducha, ¿sí? Y el cierre internamente, este elemento tiene unas pastillas cerámicas que se mueven, digamos que hacen este funcionamiento, pero al final este vástago es el que hace selle, ¿sí? Anteriormente existían unas griferías, en este caso llámese registro, una sola llave, o mezclador, en este caso A8, que internamente traían un asiento metálico que iba roscado acá internamente, y ese asiento junto con el vástago eran los que hacían el selle. Entonces, así como se podía gastar el vástago, el empaque del vástago, se podía gastar ese asiento metálico de las griferías que eran anteriormente. Hoy en día ninguna grifería nuestra trae asiento metálico, pero si el cliente necesitaba sacar ese asiento metálico, necesitaba una herramienta. En muchos puntos, seguramente, y en los puntos también, en los puntos de servicio autorizado, consiguen una herramienta que se llama extractor de asiento metálico removible. Extractor de asiento metálico removible. Es una llave que uno introduce allá, ¿sí? Y tiene un cuadrante que encaja perfectamente en ese asiento metálico removible. Le hago palanca, ¿sí? Lo desenrosco, lo retiro y puedo cambiar ese asiento metálico removible que se vende. Se vende aún como repuesto, pero ninguna grifería nuestra la trae, porque eso era un repuesto de griferías de cierre corriente. Acuerden que hoy en día las griferías nuestras, una grifería de ducha, consume 9.3 litros por minuto. Una grifería de ducha, 9.3 litros por minuto. Una grifería que tenga la tecnología de Equestream de ducha pasa a consumir 7.3, pero hay griferías que consumen mucho más de 10 litros. Esa que hace referencia el compañero, pues lógicamente eran griferías de las anteriores, cuyo consumo era muchísimo mayor. ¿Listo? Para complementar el tema de las griferías, acuérdense que ya hemos visto diferentes tipos de griferías. Hemos visto griferías A4, individuales, A8, monocontrol, con tecnología Equestream, con tecnología Thermocontrol. Y también tenemos dentro del portafolio, griferías de push, que así como seguramente en muchos sitios se utilizan en la parte institucional, pues muy seguramente por diferentes circunstancias un cliente también los puede llevar a ambientes de uso residencial. ¿Listo? Esta grifería, cuando yo la acciono, ¿sí? Internamente tiene este push, esta unidad de cierre, que yo la acciono y por medio de un resorte que se contrae o también se expande a medida que está abriendo, es que yo genero el selle. ¿Listo? Un selle que se puede hacer más o menos entre 5 y 9 segundos. Entonces, cuando yo oprimo esta grifería, lo oprimo el push, automáticamente, digamos que esta unidad de selle se hunde, por decirlo así, se va hasta el fondo, pero posteriormente la presión de agua va haciendo que gradualmente vaya otra vez subiendo hasta que hace completamente el selle. Este tipo de griferías, lo repito, así como uno las puede utilizar de manera de uso residencial, también se puede instalar en ambientes institucionales, llámese escuelas, llámese colegios. La entrada de agua es a media pulgada. Nuevamente, digamos, cuando uno habla del correcto funcionamiento de nuestras griferías, estamos hablando de más o menos un rango de presión más o menos entre 20 y 80 psi. Acuerden que las psi son libras por pulgada cuadrada y es la fuerza que ejerce el agua internamente dentro del tubo que la contiene. Nuevamente, ¿cómo mide el maestro eso? Pues por medio de un manómetro. ¿Listo? Entonces también tenemos, digamos que griferías de push digamos que muy utilizadas hoy en día también por el tema
por el tema de la practicidad y el tema seguramente también del tema del ahorro. Este tipo de griferías de lavamanos, estamos hablando de consumos que pueden variar de acuerdo a la posición que uno le dé entre 0.45 y 1.9 litros por minuto. Entre 0.45 litros y 1.5 litros por minuto. Cuando ustedes seguramente compren una grifería de estas, cuando ustedes compren una grifería de estas o vayan a instalar una grifería de estas, o cualquier grifería de la marca Vivar o Corona, es importante que leamos el manual que tiene internamente la grifería. Muchas veces uno lleva muchísimo tiempo, seguramente, instalando griferías, seguramente. Uno tiene seguramente mucho conocimiento, pero también hay cosas que van cambiando, que van evolucionando. Entonces, es prudente que miremos la grifería, el manual que trae la grifería. Y este manual de esta grifería, que es la que les acabo de mostrar, que es una grifería de pus, que en este caso puede ser una grifería que venga de mesa, que venga de pared, ¿sí? Ella trae un manual y ese manual indica si yo quiero graduar, ¿sí? Yo quiero graduar el consumo de mi grifería, pues lo que hago es que internamente yo este elemento lo puedo sacar, ¿sí? Y él acá tiene un regulador, miren que ese regulador tiene una ventana, ¿sí? Y este elemento que es el vástago, si usted ve esta parte plástica que está acá, esta parte blanca, miren que es como una cuña, acá tiene un diámetro, un tamaño, y acá el espesor va cambiando, ¿sí? Entonces, este regulador en la parte interna tiene diferentes posiciones, o sea, tiene como 7 cavidades, tiene internamente 7 cavidades, y cuando yo introduzco este vástago, yo puedo introducirla en cualquiera de esas 7 posiciones, pero esas 7 posiciones lo que hacen finalmente, si ustedes ven, esta ventanita está completamente abierta, ¿sí? Pero si yo pusiera el vástago en otra, digamos que en otras posiciones, miren que esta ventanita automáticamente queda casi que cerrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo en qué posición ponerla? Pues seguramente cuando yo coja el manual me va a explicar acá que dependiendo en la posición que yo lo ubique, ¿sí? Y en la posición que yo lo ubique, hará que esta ventanita o quede o más abierta, como lo ven aquí, ¿sí? O en su defecto, más cerrada, como se aprecia acá, ¿sí? Y aquí digamos que gradúa el tema del consumo. Depende, vuelvo repito, lo que el cliente esté buscando. Y también, digamos que es importante que sepan que este repuesto como tal, el cliente lo consigue en la eventualidad de que la grifería, esa unidad de sella como tal falle. Quiero también, digamos que para complementar, cerrando el tema de la capacitación, nuestras griferías, la parte cromada es un componente que llama ABS, ¿sí? Ese componente en ABS, ¿sí? Esa parte cromada, nosotros también la tenemos estipulada como una tecnología. Recuerden que nosotros hablamos de EcoStream, ¿sí? Hablamos de Thermocontrol y hablamos también de esa tecnología Durachrome. Durachrome lo asociamos a la resistencia que tiene la parte cromada, esa parte cromada a los golpes, a las manchas y a la corrosión. Esta parte cromada, y le voy a hacer, digamos que aquí un ejemplo, ¿sí? Aquí tengo un cuerpo, ¿sí? Aquí tengo esa parte, ese cuerpo, ¿sí? O ese pico, que es un pico cromado, y acá tengo ese cuerpo que es en latón, ¿sí? Esto no es pintado, esta parte cromada no es pintada, sino que es un proceso que se llama electrólisis, donde finalmente por procesos químicos se adhiere esa parte cromada para garantizar de que cuando seguramente yo golpee, eso seguramente no lo hace uno, ¿sí? Pero aquí para mostrarles, miren que yo golpeé de una manera contundente con este cuerpo que es el latón, digamos que golpeé la parte cromada, y miren que el cromo como tal sigue intacto. De pronto, si lo doy mucho más duro, puede ser que se haga una bulladura posiblemente por el golpe tan fuerte que le dé, pero el cromo no se va a levantar. Entonces, esa tecnología Durachrome hace alusión a eso, a la resistencia que tiene esa parte cromada con relación pues al tema de la corrosión, al tema de los golpes y al tema del desgaste. Miremos aquí qué otras preguntas hay. Digamos que una grifería, aquí pregunta don Ricardo el tema del consumo. Si yo tengo una presión muy baja, pues seguramente el consumo también automáticamente también se puede bajar, ¿sí? Pero normalmente lo máximo que consumirá nuestra grifería,
Si la presión aumenta, el consumo se mantiene, ¿sí? 8.3 litros por minuto. Pero si tenemos la tecnología de Equestream, bajamos a 5.7 litros por minuto. Que si es menos la presión, puede bajar si es menos la presión, puede bajar el consumo, indiscutiblemente. Pero garantizamos 8.3 litros por minuto. Y si no tiene la tecnología, si tiene la tecnología de Equestream, pasamos de 8.3 a 5.7. Y en las duchas pasamos de 9.3, que es lo que dice la normativa, a 7.3. ¿Listo? Dice don Oscar Salgado, ¿dónde compro una llave para soltarla? Dice, en Corona. Nosotros tenemos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional muchos puntos de venta donde finalmente vendemos repuestos. Hay clientes que se especializan únicamente en vender repuestos. Y también como marca la parte de Grival, tenemos en las diferentes ciudades principales del país los puntos de servicio autorizado. En esos puntos seguramente puede conseguir esa llave. ¿Listo? Si se pierde la llave para retirar el aireador, ¿lo venden? Pues digamos que ese elemento usted lo consigue, seguramente cuando usted compra, la grifería, viene con esa herramienta, ¿sí? Ya tendría que ir en la eventualidad de que se le pierda, digamos que esa llave, don Oscar, ir a un punto de servicio seguramente autorizado y consultar si ahí la puede conseguir. ¿Listo? Aquí, ¿qué otra pregunta? Pregunta acá. Si se vende el repuesto para soltarlas, digamos que estas unidades de cierre, pues tienen también, se sacan con una copa. Hay una copa que también ustedes la consiguen, porque la idea es que uno, digamos que así como vende el producto y vende el repuesto, también vende las herramientas necesarias seguramente para hacer el tema del mantenimiento. En los puntos de servicio autorizados, ahí pueden preguntar por esas herramientas. ¿Listo? Preguntas hay muchas, digamos que tratamos de responder las que más se pudieron. Aquellas preguntas que seguramente nos queden allí pendientes, buscaremos la forma acá por el chat de responderlas. Recuerden, antes de finalizar este tema, que también cuando ya terminemos, ustedes van a encontrar en el muro del Facebook Live un link, ¿sí? Donde ustedes van a poder ingresar, van a poder realizar una evaluación de conocimiento sobre el tema que tocamos esta noche, y la idea es que ojalá durante el mes todas las evaluaciones los temas que se han tocado y que han tenido evaluación, ustedes lógicamente pues los resuelvan, y los maestros que más evaluaciones, lógicamente todas esas evaluaciones las hayan gestionado, a los que tengan el mayor puntaje se van a premiar. Posteriormente les dirán cuál va a ser esa forma de premiar. ¿Listo? Quiero darles las gracias a todos ustedes por haberse conectado a este espacio de capacitación. Esperamos que esta información haya sido de su agrado. Recomendamos ir a esos sitios donde están esos clientes que venden, digamos que las griferías, y que son clientes seguramente que ustedes visitan de confianza, para que seguramente también los orienten sobre estas griferías, sobre el mantenimiento, sobre los repuestos, también sobre las herramientas. Y digamos que como una recomendación final, pues repito, el tema de los filtros, el tema de ser preventivos y no correctivos, ¿sí? Porque seguramente cuando uno de manera recurrente está siendo preventivo y haciéndole mantenimiento a sus griferías, pues lógicamente tendrá una grifería que le dure muchísimo más tiempo. Pero en caso tal, tenemos, repito, los repuestos que ustedes pueden conseguir en nuestros puntos. ¿Listo? Eso es lo que queríamos, digamos, que tocarle en este espacio. Vuelvo, repito, les agradecemos inmensamente a todas las personas que se conectaron a este espacio de capacitación. Síganse cuidando, cuídense ustedes, cuiden a sus familias. Buenas noches, permiso, que esté muy bien, muchas gracias, hasta luego. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra. Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra.